¿Qué es la diabetes? La diabetes es un problema de salud crónico cada vez más frecuente en todo el mundo. La diabetes se caracteriza porque los niveles de azúcar en sangre son elevados. A ese azúcar lo conocemos como glucosa, es decir, la glucosa es un azúcar que está presente en la mayoría de alimentos que tomamos a lo largo del día, como el pan, como los postres, la leche. Ese aumento de glucosa en sangre es lo que definimos como glucemia. Por otro lado, tenemos la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona fabricada por un tipo de células que se encuentran localizadas en el páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra justo detrás del estómago. Esta hormona, esta insulina, es imprescindible para vivir. ¿Y por qué es imprescindible para vivir? Porque la insulina es necesaria para ayudar a que la glucosa, ese azúcar en la sangre, pase a entrar a las células del cuerpo y ser utilizado para producir energía, y esa energía es la que vamos a utilizar para las actividades que desempeñamos a lo largo de nuestro día a día. Por otro lado, la insulina se almacena en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno para ser utilizada más adelante y mantener constantes los niveles de glucosa en sangre. Es decir, la insulina es como una llave que abre la cerradura de las puertas de las células del cuerpo para que esa glucosa, ese azúcar en la sangre, pueda entrar y ser utilizado como energía. ¿Por qué se produce la diabetes? En individuos sanos, la glucosa, ese azúcar en sangre consumida, pasa hacia los tejidos gracias a la acción de la insulina, como hemos visto anteriormente. Pero es en las personas que sufren diabetes cuando la insulina bien no se produce o no actúa de manera adecuada y por lo tanto la glucosa, ese azúcar en sangre, no puede pasar a las células del cuerpo y permanece de manera continua en el torrente sanguíneo. Y esa acumulación de azúcar o glucosa en la sangre es la que va a producir una serie de complicaciones tanto a corto como a largo plazo. Tipos de diabetes. Nos encontramos fundamentalmente con dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 o diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes tipo 2 o diabetes mellitus tipo 2. Estos dos tipos de diabetes se diferencian tanto en las causas que las originan, como los síntomas que van a producirse, así como las características, el tratamiento y fundamentalmente la edad de las personas a las que va a afectar. Pues voy a explicar a continuación cuáles son las características de estos dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 1. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de diabetes? En este tipo de diabetes tipo 1, el páncreas no produce insulina debido a un proceso progresivo de destrucción. Es decir, el sistema inmunitario, que de forma normal es el que se encarga de combatir las infecciones, pues bien, en este caso lo que ocurre en este tipo de diabetes tipo 1 es el propio sistema inmunitario el que ataca y destruye las células encargadas de producir insulina. Y por lo tanto, si el organismo es incapaz de producir insulina, ese azúcar en la sangre, esa glucosa, no va a poder pasar a las células. Este tipo de diabetes es la más frecuente tanto en la infancia como en la adolescencia. Por lo tanto, es la más habitual que nos vamos a encontrar dentro del ámbito escolar.
Por otro lado, tenemos la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que ocurre en este tipo de diabetes? Pues bien, en este caso, el páncreas sí produce insulina, pero el cuerpo no responde con normalidad a esta hormona. Es decir, la glucosa es menos capaz de entrar en las células y desempeñar la función que hemos visto anteriormente, como es la de proporcionar la energía para desempeñar las actividades de la vida diaria. A este problema es lo que conocemos como resistencia a la insulina. Este esfuerzo excesivo puede hacer que el páncreas no sea capaz de fabricar suficiente insulina para mantener una concentración constante de azúcar en la sangre. Se ha visto que son varios factores los que favorecen la aparición de diabetes tipo 2, como es, por un lado, el estilo de vida, fundamentalmente sedentario, así como los hábitos de vida, fundamentalmente en el tipo de alimentación. Se ha visto que las dietas ricas en grasas y azúcares favorecen la aparición de la diabetes tipo 2.